Imaginaos por un momento, hermanos, la alegría de una boda. Imaginaos por un momento la alegría de una boda. Hay música, ¿no es cierto?, en la boda. Hay risas, hay un banquete abundante, ¿no es cierto? Y en el centro de todo se encuentra el esposo y la esposa, ¿no es cierto? ¿Y qué están haciendo ellos? Celebrando esa unión que Dios está haciendo, ¿no es cierto? Ahora, imaginémonos que en medio de esa celebración, ¿sí?, algunos invitados llegan vestidos de negro, con sus rostros afligidos, y encima no solo están afligidos, sino que están ayunando en señal de luto. Hermanos, si yo me tuviera que hacer una pregunta aquí esto está fuera de lugar, ¿no es cierto? Esto no entra, no cabe dentro de una boda. No encuadra, no enmarca con una boda. Pero hermanos, esta es precisamente la imagen que Jesús usa en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Su venida a este mundo trae consigo gozo, trae consigo alegría, trae plenitud, trae renovación, hermanos. ¿No es cierto? Cuando los católicos entran, no sé cuántos de vosotros habéis sido católicos, pero cuando uno entra a la misa, todos están ahí y mirando al Cristo crucificado, una imagen, con una tristeza, como si Cristo siguiera, ¿qué?, muerto, ¿no es cierto? Y celebran más su muerte que realmente su resurrección. De hecho, cada domingo nosotros celebramos, ¿qué?, la resurrección de Cristo. Y no debemos olvidar eso. Es un mensaje que los discípulos predicaban constantemente, juntamente con el Evangelio. Entonces, la venida de Jesús a este mundo trae consigo un gozo, trae plenitud y además trae renovación. Y hermanos, si ese gozo que trae su venida es incompatible con la mentalidad legalista que dominaba la religión de su época, la religión de su tiempo. Hermanos, el cristianismo no es simplemente un conjunto de normas, un conjunto de reglas, un conjunto de ritos estrictos, para nada. No es un conjunto de restricciones, para nada. Es una relación viva con el Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia, hermanos. Es esa relación con Él, es una relación íntima, no por obligación, sino por amor. Sin embargo, a lo largo, hermanos, de la historia, muchos han tratado de vivir la fe como si aún estuvieran bajo un sistema de cargas pesadas. Muchos, hermanos. Y han intentado mezclar la gracia del Evangelio con el legalismo, y esto no enmarca, no encuadra dentro de la iglesia cristiana. Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17, el pasaje que hemos leído, hermanos, nos presenta un momento importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Los discípulos de Juan el Bautista, dice el texto, se acercan a Él con una pregunta sobre ¿qué? Sobre el ayuno, ¿no es cierto? Pero detrás de esta pregunta, hermanos, hay algo más profundo, hay algo más impactante, hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la antigua forma de relacionarse con Dios basado en la ley mosaica y en la realidad del nuevo pacto establecido por Cristo. Eso es lo más profundo. Pero hermanos, para poder entender bien este texto que vamos a estar mirando, debemos situarnos en su contexto. Jesús ha comenzado su ministerio proclamando el Evangelio. En el Evangelio de Mateo, Él está proclamando el Evangelio del reino a todas las personas de su contexto, está sanando enfermos y está llamando a pecadores ¿a qué? A seguirle, ¿no es cierto? Está llamándoles al arrepentimiento, está predicando el reino y les llama y les invita a seguirle. Justo antes de este pasaje, en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, vemos allí cómo el Señor Jesucristo llama a Mateo. Mateo era un pecador por su trabajo, ¿no es cierto? Y también por su condición personal, humana. Era un cobrador de impuestos. Y Jesús lo llama a seguirle como discípulo. Luego vemos a Jesús que es criticado por comer con pecadores. Y Él responde diciendo, ¿cómo? Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Hermanos, en este contexto es clave porque muestra este pasaje el choque entre la gracia del Señor Jesucristo y la religiosidad de los fariseos. Para ellos la relación con Dios estaba definida por reglas, por normas estrictas, por prácticas externas.
Mientras que Jesús, hermanos, trae algo radicalmente diferente a la sociedad de esa época. Un reino basado en la misericordia, un reino basado en la renovación interior del hombre. Los discípulos de Juan, aunque no eran fariseos todavía, estaban acostumbrados a una mentalidad, hermanos, de preparación y espera. Estaban esperando al Mesías. Ellos ayunaban como señal de arrepentimiento y estaban preparándose para la venida del Mesías, para la venida de Jesucristo. Pero ahora que el Mesías estaba allí en ese momento, Jesús les muestra que no tiene sentido seguir viviendo como si estuvieran en un tiempo de espera. Ya no hace falta esperar. Es, en otras palabras, lo que Jesús quiere mostrarnos en el texto. Aquí es donde Jesús introduce 3 ilustraciones muy importantes. La imagen del esposo en una boda. La comparación entre un remiendo nuevo y un vestido viejo. La parábola del vino nuevo y los odres viejos, hermanos. Cada una de estas imágenes que Jesús trae nos enseña que la obra de Cristo no es simple mejora del antiguo pacto. No es una simple mejora. Entonces, ¿qué es, pastor? Es algo completamente nuevo, pero también extraordinario a la vez. Él no vino para parchar legalismo farisaico, hermanos. Vino a traer un evangelio que transforma desde adentro hacia afuera. Nunca desde fuera hacia adentro. El nuevo pacto en Cristo, hermanos, es una realidad de gozo, no de carga. A diferencia del antiguo pacto, a diferencia del sistema antiguo que mostraba la incapacidad del hombre para cumplir la ley, hermanos, el nuevo pacto nos ofrece salvación por gracia. En Cristo el peso de la ley es cumplido, hermanos míos. Y en lugar de ayunar por desesperación, ahora ayunamos con esperanza, esperando su regreso glorioso. ¿No es cierto? Hemos leído en el credo, ¿qué hemos leído? Que Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Y luego qué? Que Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no es cierto? Esperamos su regreso glorioso. Esperamos su regreso glorioso. Hermanos, muchas veces vivimos en este mundo como si Cristo no volvería, ¿no es cierto? Nos acomodamos, trabajamos toda la vida para tener un piso, ¿no es cierto? O para tener una buena economía, olvidando que Cristo viene y que no somos ciudadanos de este mundo, ¿no es cierto? Esperamos su regreso glorioso para que Él junto con su iglesia habiten por la eternidad. Este es el mensaje central de Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17, hermanos. Jesús es el esposo que ha venido ¿a qué? A celebrar con su pueblo. Y su evangelio, hermanos, no puede mezclarse con las antiguas estructuras del legalismo. No se trata de remendar una religión vieja, sino de recibir un corazón absolutamente nuevo. ¿No es cierto? Con este trasfondo ahora vamos a leer el texto y veamos cómo Cristo nos llama a dejar atrás la vieja mentalidad de esclavitud y abrazar la plenitud de su gracia. Vamos a repetirlo una vez más. El texto bíblico, si es tan amable, acompáñenme una vez más. Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El primer punto a desarrollar después de este pasaje que se desprende, hermanos, es el siguiente: el falso gozo de la religiosidad vacía. El falso gozo de la religiosidad vacía. El ministerio de Jesús estaba desafiando la mentalidad de su época, de la gente religiosa de su época, de su tiempo. En cada enseñanza, en cada milagro, Él estaba mostrando que el reino de Dios, hermanos, no era una mera extensión del judaísmo farisaico, no, sino una transformación radical de la relación entre Dios y los hombres. Sin embargo, hermanos, muchos no comprendían este cambio que Jesús había traído.
Para ellos la verdadera devoción se medía por el cumplimiento estricto de prácticas externas, como el ayuno, como la oración. En este contexto, hermanos, los discípulos de Juan el Bautista, llegan y se acercan a Jesús con una pregunta muy válida, pero que encierra algunos sentimientos que vamos a estar mirando. El versículo 14 dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan, Señor Jesús? La pregunta que observamos en este versículo, hermanos, revela una tensión fundamental entre lo viejo y lo nuevo. Juan el Bautista había predicado un mensaje de arrepentimiento, preparando el camino ¿para quién? Para el Mesías, ¿no es cierto? Sus discípulos estaban acostumbrados a una vida de austeridad, a una vida de ayuno, similares a los de los fariseos. Esa era la práctica antigua, eso era lo que ellos estaban practicando. Sin embargo, Jesús y sus seguidores parecían no seguir este modelo, no seguir este patrón. Era totalmente distinto a lo que ellos estaban haciendo. Entonces la pregunta no es solo una duda sincera, es también una crítica que está aquí implícita, hermanos, por parte de ellos. Cuando vamos a los evangelios de Marcos y Lucas, allí se registran el mismo episodio, pero con ligeras variaciones, hermanos. En Marcos se enfatiza que tanto los discípulos de Juan como los de los fariseos ayunaban con regularidad, dice el texto. Mientras que en Lucas se añade que además del ayuno, hermanos, ellos ¿qué hacían? Hacían oraciones. Estaban acostumbrados a este tipo de ritos que eran buenos en sí, pero que tenían un peligro. Esto refuerza la idea, hermanos, de que el ayuno era visto como un marcador de espiritualidad para ellos. Si yo ayuno, si yo oro, entonces soy espiritual. Entonces estoy siguiendo las reglas y soy salvo. La ausencia de esta práctica en los discípulos de Jesús, hermanos, generaba confusión y sospecha. ¿Por qué estos no hacen estas cosas? Nosotros sí estamos haciendo esto. Hermanos, aquí el verbo griego usado para vinieron a él es proserchomai, que indica un acercamiento intencional por ellos. A menudo ¿con qué? Con el propósito de interrogar o desafiar. En otras palabras, lo que estas personas estaban haciendo, lo mismo que Satanás hizo en Mateo capítulo 4, cuando tienta a Jesús. Si realmente eres hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo lo tienta? Haz o convierte estas piedras ¿en qué? En pan, ¿no es cierto? Estaban intentando desafiar, interrogar. No era una simple curiosidad, hermanos, sino era un cuestionamiento sobre la enseñanza que Jesús estaba haciendo a sus seguidores. Era una frase, en esta frase, hermanos, vinieron a él, que dice aquí en el texto, vinieron a él, suele aparecer en Mateo para describir a quienes se aproximan a Jesús, no con una fe humilde, hermanos, sino para cuestionar o poner a prueba. Hay orgullo en esta pregunta. La pregunta refleja no una búsqueda sincera de verdad, hermanos, sino la incomodidad de quienes ven amenazado su sistema religioso. Estaban incómodos por este nuevo grupo que se estaba levantando. Ahora esto nos van a hacer sombra, decía. Los interlocutores apelan al contraste. Nosotros y los fariseos, frente a tus discípulos. Además, por otro lado, hermanos, el término discípulos, los discípulos de Juan, subraya que estos hombres que vinieron a Jesús habían sido formados en una doctrina específica, estaban tan centrados en esa doctrina que eso era lo que ellos practicaban, obviamente. Su mentalidad aún estaba moldeada por la antigua forma de entender la piedad, en la cual el ayuno frecuentemente era una señal de devoción para ellos. Hermanos, el ayuno en el judaísmo tenía raíces en la ley mosaica, pero solo se requería de manera obligatoria en el día de la expiación. Ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 16, versículos del 29 al 31. Pero en el siglo I se había convertido en una práctica regular el ayuno, en una práctica entre todos los judíos y los fariseos, y estaba asociado con la piedad, y los fariseos lo habían convertido en una práctica habitual, hermanos. Ayunaban 2 veces por semana, nos dice Lucas 18, 12. Y los discípulos de Juan, hermanos míos, formados en un ambiente ascético, también lo practicaban con frecuencia.
Esa era la costumbre. De ahí la insistencia. Muchas veces nosotros ayunamos, pero los tuyos no. ¿Se dan cuenta? La espiritualidad se estaba midiendo por la cantidad y la frecuencia de prácticas visibles, hermanos. En lugar de ser una expresión sincera para ellos, una expresión sincera de dependencia de Dios, el ayuno se había transformado en una demostración pública de religiosidad. Hermanos, Jesús ya los había casado. Jesús ya los había visto. Jesús sabía las intenciones de sus corazones. Jesús ya había denunciado esta hipocresía. ¿Con quién lo hace? En el Sermón del Monte, con los fariseos, ¿no es cierto? Escuchen lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Fíjense ustedes, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, la alabanza de los hombres, pero no tienen la recompensa de Dios, porque sus intenciones no eran correctas, hermanos. Aquí radica el problema central, hermanos. Los discípulos de Juan y los fariseos, ¿qué hacían? Estaban considerando que el ayuno era un requisito para la verdadera piedad, mientras que Jesús revela que la verdadera espiritualidad no está basada en rituales externos, sino en una relación con Jesucristo, con Él. Como dijo John Piper, o como dice John Piper, el legalismo dice: Dios estará satisfecho conmigo si hago estas cosas. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Dice Piper. Él dice: Dios está satisfecho conmigo por lo que Cristo hizo. ¿Os dais cuenta la diferencia? Hermanos, esta confianza en los ritos externos es un falso gozo. No es verdadero. Es falso porque descansa en la obra del hombre y no en la gracia de Dios, hermanos míos. En lugar de alegrarse en la presencia del Mesías, se aferran a la sombra de las costumbres religiosas todas estas personas. Cuando vemos Lucas capítulo 5, versículo 33, la acusación es todavía más clara. Escuchen lo que ellos dicen: los tuyos comen y beben. Wow, vaya reprimenda que vienen a hacerle a Jesús, ¿no? Los tuyos comen y beben. Es decir, mientras los discípulos de Juan y los fariseos se caracterizaban por su austeridad, hermanos míos, los de Jesús disfrutaban de la comida y de la comunión con Jesucristo. Pero esa diferencia es precisamente la señal de que algo nuevo ha comenzado. Lo que para ellos era motivo de crítica, para Dios era motivo de gozo, hermanos. La presencia de Cristo entre los suyos, entre su pueblo. El ayuno en las Escrituras estaba asociado al duelo, hermano mío. El arrepentimiento y a la espera de la intervención divina. Estaba asociado a eso el ayuno. Joel y Jonás hablan acerca de esto. Pero ahora la intervención de Dios ha llegado en la persona del Hijo. Ya no hay más que hacer ayuno. Seguir ayunando como antes mientras el esposo está presente ahora era aferrarse al vacío, como dice el apóstol Pablo. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, del 16 al 17. Aferrarse a lo viejo, hermanos, cuando lo nuevo ya está presente, es perderse de la realidad misma, es no disfrutar de la presencia del Señor. Aquí el texto nos confronta en esta mañana. Nosotros también corremos el peligro de caer en una religiosidad vacía, hermanos. Podemos leer la Biblia, podemos asistir cada domingo a los cultos, podemos cantar, incluso podemos ayunar, pero podemos hacerlo sin gozo en Cristo. Y ese hacer sin gozo es reducir la fe en un rito muerto, hermanos. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 58, versículos 2 y 3, hermanos, ahí se denuncia esa práctica del ayuno. Un pueblo que ayunaba buscando su propio interés, pero sin acercarse verdaderamente a Dios. Iban al templo, pero sus corazones estaban lejos de su Creador. ¿Se dan cuenta? Y si somos honestos, hermanos, a veces nosotros buscamos seguridad en la rutina religiosa, más que en la relación que debemos tener con Cristo Jesús. Es más fácil, hermanos,
medirnos por lo externo que rendir el corazón al Señor muchas veces. La religiosidad sin Cristo produce ¿qué? Produce orgullo, hermanos. Produce comparación. ¿Se dan cuenta de los discípulos de Juan? ¿Se dan cuenta cómo se comparan con los discípulos de Jesús? Nosotros sí, pero vosotros no. Yo sí ayuno, yo sí vengo cada jueves a orar a mi iglesia. Yo sí me congrego todos los días. Yo soy más cristiano que tú. Es fácil medirnos por lo externo que rendir el corazón al Señor, hermanos. La religiosidad sin Cristo produce, vuelvo a repetir, orgullo, comparación, juicio, tal como ocurrió con los discípulos de Juan. Pero en realidad, cuanto más nos aferramos, hermanos, a lo viejo, más vamos a demostrar que todavía no hemos entendido que el centro de la vida espiritual no es la práctica. ¿Saben cuál es el centro de la vida espiritual? Es Cristo Jesús, hermanos. Es la persona del esposo con el que celebramos la vida nueva. ¿Se dan cuenta? El pastor John MacArthur dijo lo siguiente: el evangelio no es un agregado a la religión existente, es un reemplazo total. Cristo no vino a poner un parche sobre el judaísmo, sino a cumplirlo y superarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es el punto en esta mañana. No podemos encontrar un gozo verdadero en el legalismo ni en la religiosidad, porque el gozo real solo se halla en Cristo mismo, hermanos. Por eso, el texto nos prepara para lo que viene. Si el falso gozo de la religión está vacío, entonces el verdadero gozo se encuentra en la presencia del esposo, a quien ahora Jesús va a presentar en el versículo siguiente. ¿Se dan cuenta? El segundo punto que vamos a tocar en esta mañana es el verdadero gozo de la presencia del esposo. El verdadero gozo de la presencia del esposo. Entonces, los discípulos de Juan y los fariseos preguntaron a Jesús por qué sus seguidores no ayunaban, ¿no es cierto? Su pregunta revela una mentalidad aún atrapada en las prácticas religiosas del antiguo pacto, sin comprender que en Cristo, hermanos, algo radicalmente nuevo había llegado. En Cristo todo era diferente. La respuesta de Jesús es profunda y desafiante aquí, pues no solo Él va a explicar por qué sus discípulos no ayunan, sino que también va a revelar la naturaleza misma de su misión y del gozo que trae un nuevo pacto. Jesús le responde con una imagen nupcial. Fíjense lo que dice el versículo 15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces sí que ayunarán. Estas respuestas rompen con la manera en que los discípulos de Juan y los fariseos entendían la relación con Dios, hermanos. Ellos veían la espiritualidad en términos de deber, en términos de sacrificio, en términos de ritualismo. Sin embargo, el Señor Jesucristo usa la metáfora del esposo para ilustrar que su venida trae gozo, no luto. Este mismo pasaje aparece en Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5. Y también aparece con ligeras variaciones. Marcos enfatiza la imposibilidad de ayunar cuando el esposo está presente, mientras que Lucas resalta que el ayuno vendrá después de su partida. Ambos evangelios, hermanos, van a reforzar la idea central. ¿Cuál? Que el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo es un tiempo de celebración, es un tiempo de gozo. ¿Por qué? Porque el Mesías está aquí, porque el Mesías ha llegado. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de entusiasmo para nosotros. Saber que Cristo vive y vive dentro de nuestro corazón y lo vive por medio del Espíritu Santo. Hermanos, la imagen del esposo no es casual aquí. En el Antiguo Testamento Dios es frecuentemente descrito como el esposo de Israel. Fijaos lo que dice Isaías capítulo 54 versículo 5. Leo para vosotros. Isaías declara lo siguiente: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y Oseas capítulo 2 versículos 19 al 20 usa la metáfora del matrimonio para ilustrar, hermanos, la relación de Dios con su pueblo. Jesús, al llamarse a sí mismo el esposo, está haciendo una afirmación, ¿saben qué? Una afirmación implícita de su divinidad. Yo soy Dios, yo soy vuestro marido.
yo soy el esposo. Él no es simplemente un maestro del montón, no es simplemente un profeta. ¿Saben quién es Él? Es el Dios encarnado, es el esposo de la iglesia, el cumplimiento de la promesa de las escrituras del antiguo pacto. Él es aquel que había de venir. No hay otro más, no existe nadie más. Ahora, por otro lado, el verbo griego usado aquí para tener luto, hermanos, es penteo. ¿Y qué significa esta palabra? Lamentarse con un profundo dolor, como un funeral. ¿Habéis estado alguna vez en un funeral? Supongo que sí, ¿no es cierto? Cuando muere un ser querido, nadie está de risas. Todo el mundo está llorando, ¿no es cierto? Y hay un dolor profundo, hay una angustia en nuestro corazón, ¿no es cierto? Jesús deja claro que la tristeza y el ayuno no tiene lugar mientras Él está presente. No tiene lugar, hermanos, para nada. Su llegada es motivo de regocijo. Su llegada es motivo de alegría. Su llegada es motivo de gozo, al igual que una boda. Porque en Él se cumplen que las esperanzas mesiánicas, las escrituras. Sin embargo, Jesús también menciona que vendrán días cuando el esposo le será ¿qué? Quitado. Y entonces ¿qué? Ayunarán. ¿No es cierto? La frase será quitado aquí, apairo, en el griego, sugiere una acción violenta. Cristo va a ser quitado de aquellos que están con Él, ¿no es cierto? Y es una acción violenta. Está en un pasivo divino, podríamos decir. Una referencia velada a su pasión y muerte. Una referencia a lo que le iba a ocurrir más adelante. Iba a ser crucificado por nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces es una referencia velada a su pasión y muerte cuando sería arrebatado de sus discípulos. Este anuncio, hermanos, ¿qué está anticipando? Está anticipando el dolor de la cruz con el gozo momentáneo que dará lugar ¿a qué? Al luto. En este tiempo el ayuno volverá a tener sentido ahora, pero ya no como un rito vacío, sino como una expresión de anhelo, de gozo por la comunión restaurada con el Señor resucitado. Cristo, después de su muerte, ahora va a establecer esa relación que nosotros, que tú y yo habíamos roto y nos había alejado de Dios. Con su muerte ahora la restaura y ahora ayunamos con la esperanza de que Él ¿qué? Volverá, con el anhelo de su presencia en medio de su iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí el ayuno toma un nuevo significado. No es para ganar méritos, no es para aparentar piedad, sino es un clamor por la presencia del esposo y por la plenitud de su reino sobre nosotros. Ahora, Jesús no está diciendo que el ayuno es innecesario en la vida cristiana, hermanos. De hecho, después de su muerte y resurrección, la iglesia se ve ayunando. Es una práctica que tenemos que hacer. La iglesia se ve ayunando como una expresión de dependencia, como una expresión de anhelo por el regreso de Jesús. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero la razón del ayuno ha cambiado, hermanos. Ha cambiado. Ya no es una práctica legalista. Ya no es una práctica para ganar el favor de Dios. Entonces, ¿qué es? Es una respuesta de amor a Cristo y una expresión de esperanza ¿en qué? En su segunda venida. John MacArthur lo explica así: el cristianismo no es una religión de tristeza, es de gozo. Pero hay un tiempo para el lamento, y es cuando nos damos cuenta de cuánto anhelamos ver a Cristo cara a cara. Hermano, hermana, ¿anhelas ver a Cristo cara a cara? ¿Hay una pasión fervorosa en lo profundo de tu corazón por ello? Espero que sí, porque este pasaje nos confronta a nosotros. Porque muchas veces vivimos la vida cristiana como si Cristo estuviera ausente, hermanos. Como si su obra no hubiera traído un gozo nuevo, una transformación a nuestra vida. Vivimos como si estuviésemos en luto. Nos dejamos arrastrar por la queja. Nos dejamos arrastrar por la rutina, por la religiosidad. Cuando en realidad
hermanos, la fe en Cristo debe vivirse como una boda, con alegría, como una fiesta de la gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si en nuestros corazones no hay gozo en la presencia del esposo, entonces hemos reducido la fe a un legalismo estéril, hermanos míos. El gozo verdadero no está en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por mí y por ti y hace en Cristo por todos nosotros. Ahí está el gozo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo puede decir: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Y cuándo dice? ¿Cuando estés bien? No, no es cierto. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. En tiempos buenos y en tiempos malos, regocijaos. Hermanos, el gozo cristiano es inseparable de la presencia de Cristo. Y cuando falta, no es porque el esposo haya cambiado, sino porque nuestro corazón ha perdido de vista al amado. ¿Realmente tienes gozo cuando lees la Biblia? ¿Realmente tienes gozo cuando ayunas? ¿Realmente tienes gozo cuando oras? ¿Realmente tienes gozo cuando vienes a la iglesia? John Piper lo expresa con contundencia y él dice: Cristo no vino a poner vino nuevo en odres viejos, sino a traer un gozo explosivo que rompe los moldes de la religiosidad. Ser cristiano no es tener un poco más de religión, es tener al esposo mismo como nuestro tesoro y deleite. ¿Se dan cuenta? Esta declaración nos recuerda que no podemos, hermanos, no podemos conformarnos con una vida de fe sin gozo. El gozo tiene que ir acompañado de la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón. Porque si no es así, sería negar la misma esencia de la relación con Cristo, hermanos. Sería negarla. Este énfasis en el gozo del esposo prepara el camino para la enseñanza siguiente, hermanos. Porque si la presencia de Cristo inaugura un tiempo de fiesta, de gozo, de alegría, entonces su obra no puede ser contenida en los moldes de la religiosidad antigua, en los ritos antiguos, en las tradiciones antiguas. No, el vino nuevo del Evangelio requiere odres nuevos. Y esa es precisamente la enseñanza de los versículos 16 y 17, donde vamos a ver el gozo del vino nuevo que transforma en tercer lugar. El gozo del vino nuevo que transforma en tercer lugar. Jesús, después de explicar que su presencia es motivo de gozo para ellos, y no de ayuno y no de luto, Él va a utilizar dos ilustraciones para mostrar que su mensaje, hermanos, no es simplemente una mejora del antiguo sistema religioso, sino algo completamente nuevo, extraordinario. Estas imágenes es de un remiendo, hermanos, de la tela nueva en un vestido viejo y el vino nuevo en odres viejos, demuestran que el Evangelio no puede ser encasillado dentro de la estructura del judaísmo farisaico, sino que trae una transformación radical. Escuchen lo que dice una vez más los versículos del 16 al 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermanos, lo nuevo que trae Cristo no puede ser forzado dentro del antiguo sistema. Y Jesús va a usar dos ilustraciones para poder comprender este pasaje. Primero, Jesús usa la imagen del remiendo. Vuelvo a leerlo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿no es cierto? Porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. No sé cuántas costureras o costureros hay por aquí, pero estoy seguro que pueden entender un poco mejor este pasaje cuando se lee esto. El término griego para remiendo, hermanos, es epiblema, que significa un trozo de tela añadido para reparar una prenda dañada, ¿sí? La palabra para paño nuevo es agnapos, que se refiere a una tela no tratada o sin encoger. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En tiempos de Jesús las telas se fabricaban a mano con materiales como lino y lana, ¿sí? Usando telares manuales. Era muy diferente a nuestros días. La ropa, al ser tan costosa en aquella época, no era como en nuestros tiempos. Tú vas al Zara, te compras algo, vas al Springfield, te compras algo, vas a cualquier tienda de ropa y te compras algo y te puedes cambiar cada 2 por 3. Aquel tiempo no era así, era muy diferente. De hecho, si una persona tenía 2 mudas, ya decían que era rico.
¿no es cierto? Era muy costosa y era difícil además de reemplazar. Se remendaba constantemente en aquella cultura. Sin embargo, había un problema con los remiendos. Las telas nuevas no estaban aún encogidas, hermanos, porque se tenía que lavar varias veces para encogerse, varias veces, mientras que las viejas ya habían pasado por muchos lavados y se habían ajustado a su forma final. Si alguien cosía un pedazo de tela nueva en un vestido viejo, al lavarlo, la parte nueva, ¿qué es lo que hacía? Se encogía, ¿no es cierto? Mientras que la vieja permanecía igual, lo que causaba que el remiendo tirara del vestido y lo rompiera aún más, hermanos. El punto aquí es claro. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? ¿O qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Quiere decir que Él no vino a hacer un simple remiendo del judaísmo, hermanos. Él no vino a reforzar las prácticas farisaicas ni a mejorar el sistema del antiguo pacto. No vino a eso. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio? Yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. El Evangelio no es una mejora de la ley mosaica, hermanos, sino es un cumplimiento y su plenitud de Cristo. Intentar combinar la gracia del Evangelio con la estructura legalista del judaísmo, hermanos, es absolutamente destructivo, porque el Evangelio es radicalmente nuevo y transformador. Es nuevo y transformador, hermanos. Segundo, Jesús va a dar otra ilustración. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El vino en la antigüedad, hermanos, se almacenaba en odres que eran recipientes hechos de cuero animal. Un odre nuevo tenía la flexibilidad porque era nuevo, obviamente, pero con el tiempo, hermanos, el cuero se endurecía y perdía la elasticidad. Si usted echaba vino nuevo en un odre viejo, ¿qué ocurría? El proceso de fermentación produciría gases que el odre viejo, rígido e inflexible, hermanos, no podía soportar. No podía soportar. Como resultado, ¿qué es lo que ocurría? El odre estallaba, se rompía, ¿no? Y por tanto el vino se perdía. En griego la palabra para odre es askos, y la expresión aquí es se rompe, se destruye. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Estallar, simplemente estallar, romperse, quebrarse con violencia. La imagen es gráfica aquí, hermanos. El intento de poner el vino nuevo del Evangelio en las estructuras viejas del judaísmo resultaría en un desastre absolutamente. Esta ilustración refuerza la misma verdad, hermanos míos. El mensaje de Jesús no puede ser contenido en el molde del antiguo pacto. No puede ser contenido. El Evangelio de la gracia no puede coexistir con un sistema basado en la ley o el mérito humano. No pueden convivir, para nada. Hermanos, la salvación en Cristo no es una reparación del legalismo, sino es una nueva creación. Es un nuevo pacto. Marcos y Lucas enfatizan la misma enseñanza, pero Lucas, capítulo 5, versículo 39, añade un detalle muy significativo. Y dice así: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Os dais cuenta? Esto ilustra la resistencia natural del ser humano, hermanos, al cambio que trae el Evangelio. Hay una resistencia en el ser humano por causa de su pecado. Incluso cuando ese cambio es la llegada del Evangelio de la gracia, hermanos. Hermanos, los fariseos y muchos de los discípulos de Juan estaban cómodos en el sistema antiguo y no querían soltarlo. Estaban bien acomodados y eso es lo que bien le venía. No querían cambiar. Había orgullo en sus corazones. Sin embargo, Jesús insiste en que lo nuevo es necesario, en que lo nuevo es transformador. Y es una experiencia extraordinaria. En el contexto del pasaje, el ayuno, hermanos, el ayuno antiguo representaba un luto perpetuo, una espera de la intervención divina. Una espera de la intervención divina. Pero con Cristo ahora presente, el ayuno cobra un nuevo sentido otra vez. No como rito meritorio, sino como una expresión del anhelo por la consumación del reino.
Hay un anhelo en nosotros de esa consumación, hermanos. El vino nuevo del Evangelio no destruye la disciplina, la llena del nuevo contenido y gozo que trae Jesús. Este texto una vez más nos confronta en esta mañana y nos hace una confrontación con fuerza. Muchos quieren un cristianismo que sea simplemente un parche en su vida, ¿no es cierto? Un parche en su vida vieja, un poco de fe añadido a sus costumbres, un poco de religión añadido a su mundo. Pero Jesús dice que eso es imposible para los que realmente han creído en Él. No podemos tener el vino nuevo del Evangelio, hermanos, en odres viejos de pecado, de orgullo o de religiosidad. Recibir a Cristo significa ser renovados por completo, hermanos. Escuchen lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta, hermanos? El gozo del Evangelio no puede coexistir con un corazón endurecido que se aferra a las viejas tradiciones, a las viejas formas de autojustificación. No puede ser posible. O somos renovados en Cristo, o el vino nuevo se derrama y se pierde. ¿Os dais cuenta? Aquí el mensaje es profundamente cristocéntrico también, hermanos. El vino nuevo es la vida de Cristo mismo derramada en nosotros por el Espíritu. Solo Él trae un gozo que transforma desde adentro. Un gozo que no se basa en ritos externos. Es un gozo que trae comunión viva con el esposo, con Cristo Jesús. El vino del Evangelio, hermanos míos, no nos embriaga de religiosidad, sino que nos embriaga ¿de qué? De la llenura del Espíritu. Nos embriaga de la llenura del Espíritu, nos embriaga del gozo de conocer a Dios en Cristo. ¿Se dan cuenta? Es como el borracho que me decía: ay, Luis, tú no sabes cuánto te quiero. Es como el borracho que decía así. El vino, ¿qué hace? Nos domina, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos llena y nos dice: oh, Dios mío, gracias por tu salvación. Gracias porque has resucitado y gracias porque volverás a por mí. Hay un gozo en nuestro corazón de gratitud. ¿Os dais cuenta, hermanos? Aquí el mensaje es profundamente cristocéntrico. Solo Él trae un gozo que transforma desde adentro hacia afuera. El vino del Evangelio no nos embriaga de religiosidad, hermanos, sino que nos embriaga de ese gozo. Así lo expresa el apóstol Pedro. Escuchen lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 13. Él dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo empieza? Gozaos, ¿no es cierto? Para que también en la revelación de su gloria, una vez más, otra vez más, dice: os gocéis con gran alegría. El vino nuevo es un gozo presente y una esperanza futura, hermanos. John MacArthur una vez más comenta y él dice con respecto a este texto: el Evangelio no se adapta a los sistemas del mundo. No se adapta a los sistemas del mundo, los reemplaza. Donde Cristo entra, lo viejo debe morir porque lo nuevo es radicalmente distinto. Y John Piper dice: Cristo no vino a mejorar tu vida vieja, vino a darte una vida nueva que explota en gozo, que explota en alegría. Esta es la realidad, hermanos, que el pasaje pone delante de nosotros en esta mañana. No se trata de añadir a Jesús a nuestra vida, no se trata de eso, sino de ser transformados por completo por Él, de ser trabajados por Él, cincelados por Él, convertidos por Él. Al llegar aquí, el contraste es evidente. El falso gozo, hermanos, de religiosidad vacía, no satisface absolutamente a nadie, a nadie. El verdadero gozo de la presencia del esposo, ¿sabes qué es lo que hace? Llena nuestro corazón. Y el gozo del vino nuevo del Evangelio, ¿sabes qué hace? Te transforma radicalmente. Con esto el pasaje nos dirige a una conclusión inevitable, hermanos. El gozo del nuevo pacto en Cristo no es opcional. Escuchen, es la única manera de vivir verdaderamente delante de Dios. El pasaje de Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17, nos ha mostrado un contraste totalmente radical, hermanos. El falso gozo de la religiosidad vacía no llena el alma.
El verdadero gozo está en la presencia del esposo, hermanos. Cristo mismo, allí está. Y el gozo del vino nuevo del Evangelio transforma de raíz, de profundidad, haciendo nueva todas las cosas. Las enseñanzas de Jesús es clara aquí, hermanos. No se puede vivir la vida cristiana con odres viejos. No se puede vivir la vida cristiana con odres viejos. No se puede vivir la vida cristiana con corazones endurecidos que intentan añadir a Cristo como un accesorio. No, no, hermanos. Él no vino a reformar lo viejo, hermanos, sino a traer lo nuevo. El nuevo pacto sellado con su sangre que da perdón y otorga vida y gozo eterno, hermanos míos. Para los creyentes, este pasaje es una confrontación y es un llamado. Estamos viviendo con el gozo del nuevo pacto, hermanos. Hemos vuelto a los odres viejos de la religiosidad vacía, de la rutina sin Cristo en el centro de nuestra vida. ¿Estamos viviendo así? Déjame que te haga esa pregunta. Podemos tener ministerio en este lugar, podemos tener servicio en este lugar, podemos tener disciplina en este lugar, pero si hemos perdido el gozo en Cristo, hemos perdido lo esencial, hermanos. Vuelve a Cristo. Es el mejor lugar donde tú puedes y yo podemos estar. Vuelve a Cristo. El Evangelio nos recuerda que nuestra fe no es un conjunto de prácticas, de normas y reglas, sino una comunión viva con el esposo, hermanos. Debemos examinarnos en profundidad y debemos preguntarnos en esta mañana: ¿hay gozo real en mi oración? ¿Hay gozo real en mi adoración? ¿Hay gozo real en mi servicio? ¿Hay gozo real cuando oro? ¿Hay gozo real en la iglesia? ¿Hay gozo real en mi corazón? Si no lo hay, hermanos, quizás estamos intentando guardar el vino nuevo en odres viejos. El llamado es a renovar nuestro corazón en Cristo en esta mañana, a dejarnos transformar por el Espíritu y a volver al gozo de su presencia sobre nosotros, hermanos. Espero que en esta mañana tú puedas escuchar este mensaje. Ahora, niños, sé que hay niños aquí en esta mañana. Déjenme decirles que Jesús trae alegría para vosotros. No trae una lista de reglas, para nada. A veces podéis pensar que ser cristiano puede significar seguir solo reglas, ir a la iglesia, portarse bien en la escuela dominical, ¿no es cierto? Leer la Biblia y orar. Pero déjenme decir que estas cosas que acabo de mencionar son importantes, pero Jesús nos enseña que seguirles mucho más que esas cosas. Es mucho más. Son importantes estas cosas, pero Jesús es mucho más. Es como estar en una gran fiesta con Él, participando, ¿sí? Porque nos ama, porque nos ha salvado. Así como un novio celebra la boda con alegría, Jesús quiere que estemos felices con Él. No se trata solo de hacer cosas para agradar a Dios, sino de amar a Jesús con todo tu corazón y además disfrutar de su amor, ¿sí? Escucha lo que dice Nehemías, niños: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y déjenme hacer una pregunta a los niños que están aquí en esta mañana. ¿Ves tu relación con Jesús como una alegría o solo como una lista de reglas? Míralo con gozo, míralo con una alegría, porque el Señor está aquí presente. Y por último, para quienes no creen en el Señor Jesucristo, este texto es una invitación urgente. O puede haber aquí alguien que dice que cree, pero a lo mejor todavía no es hijo de Dios. No me quiero ir en esta mañana sin invitarte a venir a los pies de Cristo. Este texto es una invitación urgente para ti, que nos visitas. Tal vez has buscado gozo en la religión. Tal vez has buscado gozo en las buenas obras o en los placeres del mundo, pero déjame decirte algo: ninguno de ellos puede sostener tu alma. Ninguno de ellos puede llevarte a la eternidad. Son odres viejos que terminan rompiéndose. Déjame decirte que el verdadero gozo solo se encuentra en Cristo Jesús. No hay otro gozo mejor. Quien vino a la tierra, ¿sabes cómo? Como el esposo para unirse a su pueblo. ¿Cómo? En amor y como el vino nuevo que da vida abundante. Vida abundante. ¿Sabes qué Él hizo por ti? Él derramó su sangre en la cruz para inaugurar el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Si hoy vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y le confiesas al Señor
tus pecados. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero ven en arrepentimiento en esta mañana y recibirás una transformación por completo por parte del Señor. El llamado es claro: no sigas intentando sostener tu vida en odres viejos. Escúchame, tú pecador, recibe hoy el vino nuevo del Evangelio que te da perdón en esta mañana. Recibe el Evangelio que te da paz. Recibe el Evangelio que te da gozo y te da un gozo eterno. ¿Saben en quién? En Cristo Jesús. Jonathan Edwards dijo: el gozo cristiano es un gozo sobrenatural en Dios mismo, fundada en la obra perfecta de Cristo, no en los logros del hombre, sino en los logros de Cristo. Ese es el gozo del nuevo pacto, hermanos míos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria para la iglesia. Cristo vuelve. El Señor los bendiga, hermanos. Vamos.